Mi suegro fue un mariscal de los Estados Unidos en su tiempo. A veces bromeo diciendo que solía cazar personas para ganarse la vida. Pero, como me ha corregido en más de una ocasión, en realidad, él cazaba a las personas que cazaban personas, los cazadores de cazadores, si se quiere. Me ha contado algunas historias realmente alocadas, especialmente en Navidad y Acción de Gracias, aquellas que solo cuenta tarde en la noche, después de unas cuantas botellas de cerveza, cuando todos los de oídos más sensibles ya se han retirado a sus habitaciones a dormir. La mayoría de estas historias son sobre la guerra, historias bastante impresionantes, no me malinterpretes, pero en su mayoría es sobre conducir, disparar, arrestar a los malos y luego volver a casa a tiempo para la carne asada y el pastel, como dicen. Sin embargo, hubo una historia que me contó que no he podido sacar de mi cabeza, y me gustaría compartirla contigo. Estaban siguiendo a este fugitivo durante meses por todo el país cuando, de repente, recibieron un avistamiento de este tipo en una escuela bíblica en el rural Ohio, bajo la suposición de que vivía con una identidad falsa. Mi suegro y su compañero se dirigieron al lugar para hablar con el director de la escuela. Parecían personas muy amables allá, un poco ingenuas, pero lo suficientemente cálidas. Al principio parecía que estaban haciendo todo lo posible por cooperar, pero con el tiempo se hizo cada vez más obvio que no solo el personal y el director de la escuela bíblica los estaban bloqueando de manera elaborada, sino que el lugar era mucho, mucho más que una simple escuela bíblica. La razón por la cual una escuela bíblica en Ohio estaba tan centrada en proteger a un fugitivo violento es que en realidad era un culto. Y utilizo la palabra culto de manera muy amplia, porque siento que eso sugiere una serie de rituales extraños y desnudos que involucran magia negra, donde tal vez Tom Cruise aparece o algo así, no sé. Eso es una referencia a Eyes Wide Shut. No me puedes demandar por eso. Pero lo que realmente era este lugar es que era una comunidad cristiana muy unida, que creía en el perdón absoluto y estaba dispuesta a poner sus vidas en riesgo unos por otros. Eran lo suficientemente inteligentes como para no hacer evidente que estaban ayudando a un criminal, pero al mismo tiempo, no es casualidad que su persona de interés nunca estuviera presente cuando los mariscales pasaban por allí. Las cosas se fueron poniendo cada vez más tensas con el tiempo. Mi suegro y su compañero siguieron volviendo día tras día, dejando claro que no se irían hasta que tuvieran una entrevista con el hombre que creían que era su fugitivo. Finalmente, el director de la escuela estalló y les dijo que volvieran con una orden judicial o no volvieran en absoluto. Bueno, consiguieron la orden judicial y luego regresaron con oficiales uniformados también, por si los estudiantes ofrecían resistencia. Según mi suegro, la escuela estaba organizada en 4 edificios, con un campo y una plaza de reuniones en el centro. Entonces, cuando los mariscales, acompañados de oficiales uniformados, caminaron por la propiedad, los estudiantes comenzaron a salir de los edificios para mirarlos fijamente, incluyendo al director. Mi suegro y los oficiales iban ligeramente detrás de ellos, y fue entonces cuando vieron al chico antes de que su compañero lo hiciera. En cuanto este joven, de unos 18 o 19 años, comenzó a acercarse con una cara llena de ira, todos comenzaron a gritarle que se quedara donde estaba y que no se acercara más. Dado que el chico parecía estar desarmado, y parecía pesar apenas lo que 1 libra y algo más empapado, todos eran muy casuales con sus órdenes. Pero a medida que el joven se iba acercando, empezaron a sacar sus armas y a emitir órdenes de manera más seria. Pero en el momento en que lo hicieron, el chico simplemente los atacó. Corrió hacia el compañero de mi suegro, pero nadie le disparó porque no querían un escándalo en sus manos, y tampoco estaban muy seguros de qué hacer en ese momento. Mi suegro dijo que ya podía ver los titulares. Redada federal en la escuela bíblica, un estudiante inocente muerto y cosas por el estilo. Sabía que disparar podría haber matado su carrera antes de que siquiera comenzara, así que optó por no hacerlo. Pero luego pasó el resto de su carrera deseando haberlo hecho. Supongo que su compañero también terminó deseando haber disparado al chico, pero no lo hizo. En lugar de eso, se preparó para recibir el débil placaje del joven y lucharlo hasta el suelo para ponerle las esposas. Sin embargo, el chico no intentó placarlo tanto como simplemente caminó hacia él y lo abrazó, con una gran sonrisa en su rostro, en lugar de un ceño fruncido. El chico debía ser mucho más fuerte de lo que parecía, porque cuando se aferró al compañero de mi suegro, este comenzó a luchar realmente para intentar liberarse de él.
Entonces, mi suegro y los oficiales uniformados comenzaron a caminar hacia ellos para ayudar, bajando sus armas porque el chico tenía un tornillo flojo, pero no parecía peligroso. Pero él era peligroso. Simplemente no se dieron cuenta hasta que vieron lo que tenía en las manos. El compañero de mi suegro no lo vio, porque obviamente las manos del chico estaban completamente detrás de su espalda, pero los demás sí lo vieron. Y cuando lo vieron, prácticamente se echaron atrás en un intento de poner la mayor distancia posible entre mi suegro, su compañero, el chico y lo que el chico tenía en las manos, que para su absoluto horror y sorpresa era una maldita granada de mano. Y debió haber sido solo cuestión de segundos entre el momento en que vieron la granada y cuando realmente explotó. Cuando explotó destrozó a ambos hombres, y lo que siguió fue un caos total. Todos apuntando con armas a los estudiantes que estaban cerca de los edificios, mientras retrocedían hacia el camino por donde habían entrado. Debido a la disposición de los edificios en la escuela, estaban en el lugar perfecto para una emboscada. Después de que llegó un buen refuerzo, los policías registraron todo el lugar en busca de armas, drogas o cualquier cosa que pudieran usar para empezar a arrestar a la gente, pero no encontraron al fugitivo. Les tomó otro año poder rastrearlo nuevamente, y cuando lo hicieron, se había instalado en otra escuela bíblica, solo que esta estaba en medio de la nada, en Alaska. El tipo estaba casi logrando convencer a los estudiantes para que lo defendieran con sus vidas, cuando los mariscales finalmente lograron atraparlo. En ese tiempo, su estrategia fue mucho más astuta y sutil. Mi suegro llegó a interrogarlo en un momento, lo que fue poco más que un favor otorgado después de perder a su compañero de esa manera. Pero cuando lo hizo, dijo que sintió escalofríos solo de mantener contacto visual con él. Dijo que era la persona más encantadora y accesible que había conocido, el tipo de persona capaz de vender arena a los árabes y nieve a los esquimales. Dijo que, después de hablar con el tipo por más de 10 o 15 minutos, comprendió cómo podría convencer a alguien de suicidarse solo para defenderlo. Aseguró que sentía que lo estaba leyendo, pero no como un libro. Esos toman tiempo, dijo mi suegro, pero este tipo lo leyó como si fuera una señal de alto. Un vistazo y ya sabía todo lo que necesitaba saber. Un vistazo y supo exactamente cómo hablarle a mi suegro para hacer que bajara la guardia, por así decirlo. Mi suegro dijo que nunca cayó bajo el hechizo de ese tipo, ni nada por el estilo. Sabía que el fugitivo era un manipulador maestro solo por las entrevistas que habían realizado con los estudiantes de la escuela bíblica. Así que tenía claro todo el tiempo que el tipo intentaba ganárselo, pero también dijo que, después de esos 10 o 15 minutos, nunca se había sentido tan incómodo al estar en la misma habitación con un sospechoso como se sintió ese día. Había estado en la misma habitación con asesinos en masa, personas que lastiman a niños, traficantes de personas, todo tipo de delincuentes de lo peor, pero estando frente a esos tipos, sabías lo que eran porque no podían ocultarlo, mientras que con el fugitivo de la escuela bíblica era como si pudiera cambiar su rostro dependiendo de con quién estuviera hablando. Mi suegro dijo que el tipo terminó en prisión federal por su crimen original, que supongo que fue algún tipo de fraude financiero. No estoy seguro de qué fue exactamente, pero incluso sumando todos los cargos relacionados con su fuga de la ley, su sentencia ni siquiera superó los 15 años. Mi suegro sabía que el tipo probablemente saldría antes de eso, y la idea de que alguien como él estuviera nuevamente en la calle le aterraba. Dijo que era el hijo de puta más aterrador con el que jamás se había encontrado, y lo que más le asustaba era que solo era cuestión de tiempo antes de que estuviera de vuelta allí, haciendo de las suyas nuevamente, y cuando eso pasara, no tenía ninguna duda de que la gente iba a morir. Fui a la escuela con 2 chicos que mataron a la mejor amiga de mi hermana. Sé que suena fuerte, pero es difícil explicar cómo eran. No parecían peligrosos ni extraños, simplemente eran normales, tranquilos, y en su mayoría estaban en el grupo con ella, por lo que pasaban mucho tiempo juntos. Nadie hubiera pensado que eran capaces de lo que hicieron. Una noche, después de una fiesta, la invitaron a ir a dar una vuelta por el barro en una de sus camionetas. Ella siempre fue del tipo de persona que decía que sí a esas cosas. Le gustaba salir con amigos y pasar un buen rato, así que fue con ellos. Los detalles de lo que ocurrió después son escalofriantes.
Condujeron hasta un lugar apartado en el bosque, en algún sitio. El terreno estaba blando y mojado. Detuvieron la camioneta y ella salió para revisar el terreno, probablemente para ver si era un buen lugar por donde pasar. Y fue entonces cuando uno de ellos sacó un arma. Le disparó en la espalda, en la nuca, así, sin previo aviso, sin discusión, nada. Ella nunca lo vio venir. Ellos no entraron en pánico, no salieron corriendo. Actuaron como si fuera solo una parte más de la noche. Cavaron una tumba superficial ahí mismo, en el barro, pusieron su cuerpo en ella y se fueron. Luego condujeron hasta un restaurante IHOP y se sentaron allí, comiendo y hablando como si nada hubiera pasado. Cuando terminaron de comer, regresaron a la tumba. Supongo que pensaron que no estaba lo suficientemente oculta, así que la cubrieron mejor, empacaron sus cosas y se fueron otra vez. Tal vez se hubieran salido con la suya, pero cometieron un error. Intentaron cruzar la frontera canadiense, y fue entonces cuando los atraparon. La policía encontró pruebas que los vinculaban con el asesinato, y no pasó mucho tiempo antes de que todo saliera a la luz. La camioneta, el arma, la tumba. En el juicio, la gente quería saber por qué. ¿Por qué harían algo tan terrible a alguien que conocían, alguien que confiaba en ellos? Uno de ellos, el que apretó el gatillo, dio una respuesta que todavía me pone los pelos de punta. Solo dijo, curiosidad morbosa, y eso fue todo. Ningún remordimiento, ninguna razón más profunda, solo esas dos palabras. A veces pienso en ella, en lo rápido que cambió todo para ella. Un minuto estaba con personas que pensaba que eran sus amigas, riendo y disfrutando, y al siguiente ya no estaba, solo porque alguien quería saber qué se sentía matar. No tiene sentido para mí, y nunca lo tendrá. Todo comenzó con un simple acto de amabilidad. Había un hombre mayor que conocía de un grupo comunitario. Había perdido a su esposa y estaba atravesando dificultades económicas. Cuando me enteré de su situación, quise ayudar. No fue mucho, simplemente le preparé un pastel mientras ya estaba cocinando para mi padre. Al principio, él estuvo agradecido, me dio las gracias y fue educado, pero luego las cosas cambiaron. Empezó a esperarme en las reuniones del grupo, siempre buscando mi atención. Interrumpía mis conversaciones y monopolizaba mi tiempo. Al principio no le di mucha importancia. Intenté señalarle a otras personas que podrían ayudarlo, pero no parecía interesado en la ayuda, solo en mí. Luego comenzó a esperarme afuera después de las reuniones, caminando hasta mi coche. Traté de pasar más tiempo con otras personas, esperando que entendiera la indirecta, pero un día apareció en mi casa. Dijo que quería dejarme una tarjeta de agradecimiento. Después de eso noté que su coche estaba estacionado en la calle cada vez más. Afirmaba que solo caminaba por la zona, pero siempre encontraba una excusa para detenerse, y poco a poco comencé a evitarlo. Si veía su coche, me iba de inmediato. Cambié mi rutina, llegaba y salía en horarios diferentes, y al principio no lo consideraba acoso, solo me parecía molesto, pero no me sentía amenazada. Otros también lo restaban importancia. Decían cosas como, no tiene maldad, o no hay tonto como un viejo tonto, e incluso algunos lo consideraban gracioso porque él tenía el doble de mi edad, pero a mí no me hacía gracia. Su comportamiento fue escalando. Si lo evitaba, se enojaba y exigía saber por qué. Los líderes de nuestro grupo comunitario intervinieron y le advirtieron que me dejara en paz, pero él se enojó con ellos. Durante un tiempo retrocedió, pero aún me miraba fijamente durante las reuniones, y eventualmente todo volvió a comenzar. Empezó a aparecer en todas partes a las que iba. En el hospital con mi hija estaba allí. En mis partidos deportivos allí estaba también, y parecía que siempre me estaba observando. Fui a la policía, pero como él me había amenazado, dijeron que realmente no había mucho que pudieran hacer. Dejé de asistir a mi grupo habitual y me uní a otro. Eventualmente, los líderes del nuevo grupo le advirtieron de nuevo, esta vez dejándole claro que sería denunciado por acoso si volvía a contactarme. Durante un año viví de manera diferente debido a él. Cambié mi horario, evité ciertos lugares y me sentí intranquila todo el tiempo. Esto no era un halago, no era inofensivo, era obsesivo, irracional y aterrador. Ojalá lo hubiera denunciado antes.
Ojalá le hubiera dicho desde el principio que su comportamiento me estaba haciendo sentir incómoda y que tenía que detenerse. El acoso no se trata de afecto ni de atracción, es abuso. Si la atención de alguien te hace sentir insegura o te obliga a cambiar tu vida, habla, nómbralo por lo que es y toma acción rápidamente. A diferencia de lo que hice yo. Recuerdo que era muy tarde y la lluvia comenzó a caer con fuerza mientras caminaba hacia mi casa. Estaba frío, el tipo de lluvia que empapa la ropa y te cala hasta los huesos. Mi capucha apenas me ayudaba a mantenerme cálida, y lamenté no haber revisado el clima antes de salir. Mientras caminaba, un coche redujo la velocidad junto a mí, y la ventana del pasajero se bajó. El conductor se inclinó hacia afuera y me ofreció un aventón. Su voz era suave, demasiado amigable y llena de insistencia. No paraba de decirme que me resfriaría si seguía bajo la lluvia, y que no le molestaba ayudarme. Parecía mayor, tal vez en sus últimos 30 o 40 años, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Supongo que moví la cabeza rechazando su oferta educadamente pero con firmeza, y seguí caminando. El coche continuó avanzando lentamente junto a mí y el hombre seguía hablando. Su tono comenzó a cambiar, volviéndose más insistente, casi regañándome, y sonaba molesto como si yo estuviera siendo irrazonable por no aceptar su oferta. Pero cuando seguí rechazando, su amabilidad desapareció por completo y su voz se volvió fría y cortante, llena de ira. Dejó claro que pensaba que yo era tonta y mi corazón latía con fuerza mientras me desvió hacia una calle secundaria, sin atreverme a mirar atrás. Por un momento pensé que escuché al coche dudar antes de acelerar, salpicando agua a su paso. Me quedé allí empapada y temblando, antes de apurarme para llegar a casa. En ese momento lo dejé pasar como un encuentro extraño e inquietante, pero unos días después, su rostro apareció en las noticias. El informe decía que lo habían arrestado por agredir a una joven, y según esa historia, su método consistía en conducir por la ciudad mientras llovía, buscando a personas caminando solas. Les ofrecía un aventón, y si aceptaban, él cerraba la puerta y tomaba el control. No podía dejar de recrear esa noche en mi cabeza. Pensé en lo cerca que estuve de aceptar. Si la lluvia hubiera sido un poco más fría o si hubiera estado más cansada, tal vez habría subido a ese coche. Incluso ahora el sonido de la lluvia golpeando el pavimento me pone nerviosa. Nunca olvidaré la sensación de sus ojos sobre mí, ni la forma en que su voz cambió de amabilidad a algo mucho más oscuro. Algunas personas son amables, pero él era un depredador. Advertencia. Esta próxima historia es profundamente perturbadora. Faltaban 45 minutos para la medianoche del 16 de enero de 1936, cuando el capellán de la prisión de máxima seguridad de Sing Sing, en Nueva York, caminó por un largo y silencioso pasillo hacia una aislada celda. Dentro, un prisionero condenado a la silla eléctrica se encontraba afeitándose. Un guardia pasaba una hoja de afeitar suavemente por los últimos parches de vello en su cuero cabelludo, y sin ceremonia repetía el proceso en las piernas del prisionero. Cuando llegó el momento, el prisionero fue conducido desde su celda hacia la cámara de ejecución. El silencio funesto solo era interrumpido por las oraciones susurradas del capellán de la prisión. Dentro de la cámara, la oscura silueta de la icónica silla eléctrica se iluminó de repente cuando un guardia encendió las luces. El condenado fue guiado hacia la silla, donde las correas de cuero se ajustaron a sus brazos, piernas y torso. Se colocó una esponja mojada debajo de un casco metálico sobre su cabeza afeitada, y otro electrodo fue asegurado a un trozo de carne de su pierna recién afeitada. Una vez asegurado, el guardia apartó un par de cortinas oscuras, revelando una sala de observación llena de periodistas, funcionarios y familiares de las víctimas fallecidas del condenado. Sus rostros eran una mezcla de firme resolución y miedo silencioso. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, el condenado simplemente murmuró: «Ni siquiera sé por qué estoy aquí». Los guardias, que ya llevaban casi un año vigilando su constante encarcelamiento, se sintieron algo indiferentes ante la última débil declaración del prisionero. Uno de ellos se dirigió al abogado del condenado, un hombre llamado James Dempsey.
Él tenía varias páginas de notas escritas a mano por su cliente en las horas previas a la ejecución. El guardia le pidió a Dempsey que revelara el contenido de esas notas, pero la respuesta de Dempsey fue tajante. «Nunca mostraré esas cartas a nadie», dijo. «Es la cadena más repulsiva de obscenidades que he leído en mi vida». El hombre en la silla eléctrica no era un prisionero común. De hecho, era uno de los depredadores más peligrosamente trastornados en la historia de Estados Unidos. Los medios de comunicación lo llamaron el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn y el hombre lobo. Pero su verdadero nombre era Albert Fish. Albert Fish nació como Hamilton House Fish en Washington, D.C., el 19 de mayo de 1870. Era el hijo menor de sus padres, concebido cuando su padre tenía 74 años, y nació en una familia marcada por serios trastornos mentales. Su tío sufría de manía, uno de sus hermanos fue recluido en un hospital psiquiátrico estatal, mientras que su hermana Annie fue diagnosticada con una afección mental desde temprana edad. 3 familiares más fueron diagnosticados con enfermedades mentales, mientras que su propia madre sufría alucinaciones auditivas y visuales. Trágicamente, el 16 de octubre de 1875, el padre de Albert sufrió un fatal ataque al corazón en la estación del ferrocarril de Baltimore y Pomac. Randall Fish fue el vínculo que mantenía unida a la familia, por lo que al considerarse incapaz de cuidar de Albert, la madre del niño lo envió al orfanato St. John de D.C. El castigo corporal era común en el orfanato, y fue allí donde Albert comenzó a desarrollar una intensa parafilia asociada al dolor y al sufrimiento. Cada vez que un niño desobedecía o se salía de la línea, uno de los empleados del orfanato lo golpeaba despiadadamente. Muchos niños se adaptaron a este trato, volviéndose inquietantemente institucionalizados, mientras que otros perdieron completamente la cordura. Albert, por su parte, adaptó su psique de tal manera que comenzó a disfrutar del dolor inducido por los castigos físicos. Vivió de esa forma durante 5 largos años. Luego, tras un curso exitoso de tratamiento psiquiátrico, la madre de Albert consiguió un empleo en el gobierno federal y pudo sacarlo del orfanato. Pero en 1980, cuando finalmente recuperó a su hijo de 10 años, ya no era el mismo niño que recordaba. A Albert le gustaba que lo llamaran Ham, mientras que sus amigos lo apodaban Ham and Eggs. Sin embargo, cuando fue liberado del orfanato le informó a su madre que deseaba ser conocido como Albert. Esta declaración, aparentemente inocente, aterrorizó a su madre, ya que Albert no había elegido el nombre de manera casual. En realidad, ese nombre perteneció a un hermano suyo que había muerto en la infancia. El deseo de ser nombrado como su hermano fallecido fue probablemente la manifestación más profunda de la enfermedad mental que Albert ya estaba desarrollando. A medida que Albert crecía, sus síntomas se volvieron mucho más perturbadores. En 1982, un Albert de 12 años entabló amistad con un niño local que trabajaba como operador de telégrafo. Este niño, al parecer, también estaba perturbado. Al darse cuenta de que Albert era fácil de manipular, o quizás debido a una predisposición similar, el niño introdujo a Albert en la práctica de beber su propia orina y consumir sus propias heces. Se cree que estos horribles actos fueron solo la punta del iceberg en cuanto a las recreaciones de Albert, y a lo largo de los años siguientes, su moralidad se sumió más y más en la depravación. Cuando Albert era adolescente, comenzó a visitar baños públicos, pero en lugar de pasar su tiempo bañándose, usando el vapor o relajándose en la sala de vapor, Albert se quedaba en el área de vestuarios observando cómo otros niños se desnudaban. Esta obsesión permaneció con él durante mucho tiempo, visitando baños públicos y recibiendo miradas sospechosas. Con el tiempo también comenzó a participar en otros pasatiempos, como escribir cartas amenazantes y obscenas a mujeres, cuyos nombres y direcciones había adquirido de los anuncios de los periódicos. Albert continuó viviendo en Washington, D.C. hasta principios de 1890, cuando tomó una de las decisiones más significativas de su vida. Empacó sus pertenencias, se despidió de su madre y de sus hermanos, y luego compró un boleto de ida a la ciudad de Nueva York. A su llegada a la Gran Manzana, un Albert de 20 años agotó rápidamente sus limitados ahorros. Comenzó a ejercer la prostitución, y se cree que manipuló y agredió a varios niños del vecindario, en su mayoría varones menores de 6 años. Mantuvo contacto con su madre, Ellen, quien adoraba a su hijo menor,
pero estaba preocupada por el estancamiento financiero y matrimonial de Albert. Así que, en 1998, cuando Albert tenía algo menos de 30 años, su madre organizó su matrimonio con Anna Hoffman, una joven de 19 años, hija de un amigo. Juntos tuvieron 6 hijos a lo largo de 5 años, pero la presión financiera llevó a Albert a involucrarse en actividades criminales para poder sobrevivir. Esta situación resultó insostenible, y en 1903, Albert fue arrestado, condenado por robo mayor y encarcelado en la prisión de Sing Sing. Tras su liberación, Fish se había convertido en un hombre diferente. Su interés por la vida familiar disminuyó y pasó a dedicar mucho más tiempo a buscar actos de vicio y depravación. En una ocasión, él y un amante masculino asistieron a una exposición de figuras de cera en un museo de Nueva York. Fue allí donde Fish se obsesionó con la mutilación. Después de encontrar una sección de cera de un pene humano, quedó fascinado por la maravilla biomecánica que constituye el cuerpo humano. Pero a diferencia de muchos de nosotros, cuyo interés en el cuerpo humano puede ser una búsqueda intelectual positiva o incluso alegre, la nueva obsesión de Albert no tenía nada de saludable. Varios años después, alrededor de 1910, Fish trabajaba en Wilmington, Delaware, cuando conoció a Thomas Vann, un joven de 19 años. Al deducir que Vann era homosexual, Fish comenzó a perseguirlo. Sin embargo, en lugar de fomentar una relación romántica, la relación de ellos se basó en una aterradora mezcla de sadismo y masoquismo. Una vez que Fish logró ganar completamente su confianza, invitó a Vann a un viejo granero, insinuando que allí tendrían un lugar apartado para hacer el amor. Pero al encontrarse allí y permitir que Fish lo atara y restringiera, Thomas Vann cometió el último y más grande error de su vida. Durante las siguientes 2 semanas, Albert Fish torturó implacablemente a su joven cautivo, que aparentemente padecía algún tipo de discapacidad mental. Vann fue golpeado, quemado, desollado y desnutrido, hasta que, finalmente, Fish le cortó los genitales con una navaja afilada. «Nunca olvidaré el grito que dio ni la mirada que me lanzó», dijo Fish más tarde, quien inicialmente había deseado matar a Vann. Sin embargo, cuando llegó el momento de llevar a cabo el crimen, Fish tuvo un repentino cambio de corazón. Dado que era pleno verano, temía que el olor del cadáver en descomposición de Vann llamara la atención mientras lo transportaba, pero también es posible que Fish simplemente sintiera algo de piedad hacia el joven al que ya había sometido a una angustia inimaginable. En lugar de matarlo, Fish vertió peróxido sobre la herida donde estaban los genitales de Vann, y luego los envolvió con un pañuelo cubierto de vaselina. Luego Fish metió un billete de $10 en la ropa de Vann, le dio un último beso y salió del granero. «Tomé el primer tren que pude para regresar a casa», dijo Fish. «Pero nunca supe qué pasó con ese chico y nunca traté de averiguarlo». En enero de 1917, la esposa de Fish finalmente se cansó de su extraño y secreto estilo de vida, y se divorció de él antes de mudarse con un albañil local. Fish más tarde afirmó que ella se llevó todas las posesiones que la familia tenía, y aunque no está claro si esto es cierto, sabemos con certeza que el divorcio tuvo un efecto devastador en su psique. Comenzó a sufrir las mismas alucinaciones auditivas que su madre había tenido en su juventud, y en una ocasión, lo encontraron caminando por una calle de Nueva York, envuelto en una alfombra, mientras se declaraba a gritos como un acólito de Juan el Bautista. Fue también alrededor de este tiempo cuando Fish comenzó a clavar agujas de acero en la carne de su ingle y abdomen. No está claro si él consideraba esto una forma de flagelación religiosa, pero tras su eventual arresto, las radiografías revelaron que Fish tenía al menos 29 agujas incrustadas en su región pélvica. Fish también se golpeaba repetidamente con un remo clavado con clavos e insertaba estopa con líquido para encendedores en las cavidades de su cuerpo antes de prenderle fuego. Tras la crisis mental provocada por el fracaso de su matrimonio, la salud mental de Fish continuó deteriorándose lentamente. Se volvió cada vez más errático y violento, hasta que un día, mientras visitaba Georgetown en el año 1919, Fish sintió una abrumadora necesidad de apuñalar a un completo desconocido. La persona que eligió al azar resultó ser un niño con discapacidad intelectual. Fish se acercó a él, le clavó un cuchillo en el pecho una y otra vez, y luego simplemente regresó a su coche y se marchó. Este fue el primer ataque de Fish con la intención de acabar con la vida de alguien,
y aunque el destino de la víctima sigue siendo desconocido, el incidente marcó un hito en la eterna búsqueda de Albert por la depravación. El 11 de julio de 1921, Fish vio a una niña de 8 años, Beatrice Kill, jugando sola en la granja de sus padres en Staten Island, Nueva York. Se acercó a la niña ofreciéndole dinero a cambio de su ayuda para recolectar ruibarbo. La niña aceptó su invitación y estaba a punto de irse con él cuando su madre se dio cuenta de lo que ocurría y persiguió a Fish, obligándolo a huir. Más tarde, Fish regresó a la granja de los Kill e intentó pasar la noche en su granero, pero afortunadamente fue descubierto rápidamente por el patriarca de la familia, Hans Kill, quien le ordenó irse bajo amenaza de muerte. Sin embargo, Fish no se dejó desanimar. Para el año 1924, Fish sufría de una forma profundamente perturbada de psicosis y creía que no era otro más que Dios Todopoderoso, quien le estaba ordenando cometer actos indescriptibles de violencia y crueldad contra los niños. En 1928, un Albert Fish de 58 años comenzó a reunir lo que él denominó sus 10 implementos del infierno. Estos consistían en un hacha de carnicero, un cuchillo de carnicero, un destornillador pequeño, tornillos de pulgar, agujas, un látigo, un remo con clavos, cuchillas de afeitar, un martillo y una cuerda. Básicamente, se trataba de un kit de asesinato, con cada artículo seleccionado para un propósito muy específico. El hacha y la sierra de mano, por ejemplo, se usaban para desmembrar, mientras que los tornillos de pulgar, el látigo y el remo con clavos eran herramientas de tortura. Las agujas, por otro lado, estaban destinadas a la satisfacción personal de Fish, y su método de inserción era uno que usaba para aterrorizar a sus víctimas indefensas. Se decía que, al hacerlo sobre sí mismo, les decía a sus víctimas: «Si yo me hago esto a mí mismo, imaginen lo que les haré a ustedes». En algún momento de la primavera de 1928, Fish intentó probar sus 10 implementos en un niño de 10 años, Seal Quinn. Fish había estado manipulando y agrediendo al pequeño Seal, y tristemente había logrado ganarse su confianza. Cuando Fish descubrió a Seal y a un amigo suyo jugando al boxeo en la acera un día, y les preguntó si querían acompañarlo a su apartamento para comer sándwiches, los dos niños lo siguieron sin dudar. Mientras Fish preparaba su almuerzo, los dos niños supuestamente estaban peleando en su cama cuando, de repente, uno de ellos movió el colchón, revelando varias herramientas afiladas que formaban parte de los 10 implementos del infierno de Fish. Asustados y confundidos por encontrar tales herramientas ocultas bajo la cama, Seal y su amigo huyeron del apartamento. Y fue solo mucho después que descubrieron cuán afortunados realmente habían sido. Solo unos meses después, el 25 de mayo de 1928, Fish vio un anuncio en la edición dominical del New York World. Decía: «Joven de 18 años busca un puesto en el campo. Edward Budd, 406 en la calle Queens, en Manhattan». 3 días después, Fish visitó la casa de la familia Budd en Manhattan, bajo el pretexto de contratar al joven Edward como trabajador agrícola. Tras presentarse como Frank Howard, un granjero del norte del estado de Nueva York, le ofreció trabajo tanto a Edward como a un amigo del vecindario, y luego dijo que volvería en unos días para recogerlos. Fish cumplió su palabra, pero al regresar se encontró con otro miembro de la familia Budd, y su sanguinario plan cambió considerablemente. El plan original de Fish era llevar a Edward, de 18 años, a un lugar apartado donde lo cegaría, torturaría y asesinaría, pero al regresar a la casa de la familia Budd y llamar a la puerta, esta fue atendida por la hermana menor de Ed, Gracie, de 10 años. Fish se obsesionó instantáneamente y de forma incontrolable con la niña, y de alguna manera logró convencer a los padres de Gracie para que le permitieran llevarla a una fiesta de cumpleaños infantil que supuestamente tendría lugar esa tarde. Increíblemente, Albert y Delia Budd entregaron a su hija a un casi total desconocido, quien más tarde sería uno de los asesinos en serie más sádicos del siglo XX. Y por supuesto, nunca la volvieron a ver. Fish llevó entonces a Gracie a una casa abandonada que había explorado previamente, situada en el 359 de Mountain Road, en el vecindario de Irvington. Wisteria Cottage llevaba ya mucho tiempo en ruinas. Fish condujo a Gracie hacia la casa asegurándole que la fiesta estaba dentro, y cuando ella se puso nerviosa, la estranguló hasta dejarla inconsciente, le cortó la cabeza, luego destripó su cuerpo de la misma manera en que un cazador lo haría con un ciervo.
Desangró a la niña, la desolló y luego cocinó su cadáver antes de dividirlo en porciones individuales, como filetes y asados. Luego, Fish envolvió cada trozo del cuerpo desmembrado de la pequeña Gracie. Los congeló y los consumió durante las semanas siguientes. Un poco más de 3 meses después, el 5 de septiembre de 1930, Fish observó con placer cómo la policía anunciaba el arresto de Charles Edward Pope, un hombre de 66 años, bajo la sospecha de haber asesinado a Gracie. Tras la desaparición de la niña, la esposa separada de Pope se acercó a las autoridades, afirmando que su esposo era el culpable. Relató un comportamiento extraño y salidas nocturnas inexplicables, lo que resultó ser una completa invención. Pope fue arrestado, y antes de su juicio en diciembre de 1930, pasó más de 100 días en prisión, pero finalmente fue declarado no culpable, ya que no existía ninguna evidencia que lo vinculara con el crimen. Mientras tanto, el verdadero asesino permanecía libre. 4 años después, la madre de Gracie Budd, quien para entonces vivía bajo el nombre de Delia Flanagan, encontró una carta en el buzón de su familia. Como Delia era funcionalmente analfabeta, abrió la carta, se la dio a su hijo y le pidió que la leyera en voz alta para ella. Con solo algunos cambios menores para claridad y decencia, la carta decía lo siguiente: Mi querida señora Budd, en 1894, un amigo mío embarcó como marinero en el barco Tum. Su nombre era el capitán John Davis. Navegó desde San Francisco hacia Hong Kong, China. Al llegar allí, él y otros 2 se bajaron del barco y se emborracharon, y cuando regresaron, el barco había desaparecido. En ese momento había una gran hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre $1 y $3 por libra, y la miseria era tan grande entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos para comer, a fin de evitar que otros se murieran de hambre. Un niño o niña menor de 14 años no estaba a salvo en las calles, y podías ir a cualquier tienda y pedir filete, chuletas o carne guisada. Te traían una parte del cuerpo desnudo de un niño o niña, y te daban lo que querías cortado de allí. El trasero de un niño o niña, que es la parte más dulce del cuerpo, se vendía a un precio más alto. El capitán John permaneció allí tanto tiempo que desarrolló un gusto por la carne humana. Luego, al regresar a Nueva York, robó a 2 niños, uno de 7 años y el otro de 11. Los llevó a su casa, los desnudó y los ató antes de meterlos en un armario. Quemó todo lo que llevaban puesto, y varias veces al día los azotaba, torturándolos para que su carne estuviera más tierna. Primero mató al niño de 11 años porque tenía el trasero más gordo, y por supuesto, la mayor cantidad de carne. Cocinó y comió cada parte de su cuerpo excepto la cabeza y los huesos. Fue asado en el horno, hervido a la parrilla, frito y guisado. El niño más pequeño fue el siguiente. Siguió el mismo destino. En ese momento, vivía en el 409 de la calle Este 100. Y cuando el capitán John me decía tan a menudo lo bueno que era la carne humana, decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, lo llamé a usted a la dirección 406 de la calle Oeste 15. Le llevé queso fresco y fresas. Comimos, pero cuando Grace se sentó en mi regazo y me besó, tomé la decisión de comerla, bajo el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted aceptó, dijo que sí, que podía ir. Recuerde, la llevé a una casa vacía en Westchester que ya había seleccionado. Cuando llegamos allí, le dije que se quedara afuera mientras yo subía las escaleras y me desnudaba. Sabía que si no lo hacía, terminaría manchándome con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Luego me escondí en el armario hasta que ella entró en la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, empezó a llorar y trató de correr por las escaleras. La agarré. Ella dijo que le contaría a su madre. Primero la desnudé. Ella pateaba, mordía y rasguñaba. Luego la estrangulé hasta matarla y la corté en pedazos pequeños para poder cocinar y comer la carne. Qué dulce y tierna estaba después de haber sido asada en el horno. Me tomó 9 días completos comer su cuerpo entero. No le hice nada terrible, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Ella murió virgen. Es poco probable que el hermano de Gracie haya leído toda la carta, pero lo que es cierto es que causó un dolor inimaginable en su familia, que aún lamentaba su pérdida. La policía rápidamente determinó que, aunque la historia sobre el capitán caníbal y la hambruna en Hong Kong no pudo ser verificada,
La sección de la carta relacionada con el secuestro de Gracie y los eventos posteriores fue encontrada precisa tanto en la descripción del secuestro como en los hechos que siguieron. Quedaba por ver si su cadáver había sido canibalizado. Sin embargo, cuando la policía anunció que la carta era genuina, lo hicieron con una espeluznante certeza. Fue como un cuchillo en el corazón para la familia Budd, pero en un giro poético, el intento de Fish de burlarse de la madre desconsolada de su joven víctima sembró las semillas de su eventual caída. La carta fue entregada en un sobre con un pequeño símbolo hexagonal, junto con las letras N y PCBA. El acrónimo correspondía a la Asociación Benevolente de Choferes Privados de Nueva York, y tras un llamado público en busca de información, uno de los conserjes de la empresa se acercó a la policía. Este conserje admitió tímidamente que había tomado algunos papeles de la empresa, pero que los había dejado en la casa de huéspedes de la calle 52 cuando se mudó. La policía se acercó a la casera de la propiedad y le pidió que proporcionara el nombre del actual inquilino de la habitación. Ella les dijo que la habitación estaba ahora vacía, pero que su antiguo ocupante se había mudado solo unos días antes. Su nombre era Albert Fish. Después de saber que Fish tenía planeado regresar a la casa de huéspedes de la calle 52, el detective William King, el principal investigador del caso, esperó afuera de la habitación. Cuando Fish llegó, parecía inocentemente sorprendido por la presencia de la policía y accedió a una entrevista voluntaria, siempre y cuando pudiera dejar sus maletas en su habitación. King lo dejó pasar, y Fish lo recompensó intentando cortarle la garganta con una navaja. Tras una breve pero violenta lucha, Fish fue sometido por el furioso detective, quien ordenó que lo arrastraran hasta la comisaría. Allí, Fish no intentó negar el asesinato de Gracie Budd, y declaró que originalmente tenía la intención de matar a su hermano Edward. Tras ser detenido, Fish fue acusado de varios otros crímenes igualmente sanguinarios, incluido el asesinato de Francis McDonnell, un niño de 9 años. Francis fue reportado como desaparecido la noche del 14 de julio de 1924, después de no regresar a casa tras haber jugado al balón con amigos en Port Richmond, Staten Island. Se organizó una búsqueda en la que participaron tanto la policía como voluntarios civiles, quienes rastrearon la zona en busca de cualquier pista que indicara el paradero de Francis. No pasó mucho tiempo antes de que lo encontraran en una zona boscosa, a solo unos cientos de metros de su habitación de infancia. El pequeño Francis McDonnell fue encontrado colgado de una rama de árbol, habiendo sido violado y luego estrangulado con sus propios tirantes. Francis también había sufrido extensas laceraciones en las piernas y abdomen, y su tendón de la corva izquierdo había sido casi completamente despojado de carne. Cuando fue confrontado, Fish negó rotundamente estar involucrado en el asesinato de Francis. Admitió que había estado en la zona de Port Richmond en la fecha en cuestión, e incluso admitió haber considerado a Francis como una posible víctima, pero según Fish, cuando de repente sintió la necesidad de violar al niño, alegó que un desconocido se acercó y lo obligó a huir. No pudo explicar por qué los amigos de Francis afirmaban que el niño había sido llevado por un hombre anciano con un bigote gris, y no fueron los únicos que vieron a un hombre con la descripción de Fish. Cuando fue interrogada, la madre de Francis afirmó que vio a un hombre con las características de Fish el día en que su hijo fue asesinado. Les contó a los periodistas que vio al hombre caminando por la calle, murmurando para sí mismo y haciendo extraños gestos con las manos. Vi su espeso cabello gris y su bigote caído, recordó. Todo en él parecía apagado y gris. Fue entonces cuando los medios comenzaron a difundir la espeluznante historia de Fish, el hombre del saco. Poco después de que Anna hiciera sus declaraciones a la prensa, un agricultor de Staten Island llamado Hans Kiel, quien, si recuerdan, una vez persiguió a Fish fuera del granero de su familia, se acercó a la policía para hacer una declaración completa y sincera sobre la criminalidad histórica de Fish. No tenía ninguna duda en su mente de que Fish era el culpable, y su firme convicción inspiró al fiscal del condado de Richmond a buscar una acusación contra Fish por el asesinato de Francis. Finalmente, en marzo de 1935, solo 10 meses antes de la fecha de su ejecución, Albert Fish confesó la violación y el asesinato de Francis McDonnell, un niño de 9 años, lo que llevó al New York Daily Mirror a llamarlo el asesino de niños más vicioso en la historia criminal. Después de la confesión sobre McDonnell,
Fish fue interrogado en relación con la desaparición de un niño llamado Billy Gaffney, ocurrida 8 años antes, en febrero de 1927. Gaffney, de 4 años, jugaba con su hermano mayor en el pasillo frente al apartamento de sus padres. Otro niño, Billy Beaton, de 3 años, también jugaba con los hermanos Gaffney, pero después de que el hermano mayor regresara de un viaje al baño, descubrió que los 2 niños más pequeños habían desaparecido. Tras alertar a sus padres, se organizó una búsqueda, y luego uno de los vecinos de los Gaffney pensó en explorar el techo del edificio. Allí, descubrió aterrorizado a Billy Beaton escondido en una hendidura. El hallazgo produjo un breve momento de alivio, ya que inicialmente el vecino temía que alguno de los niños hubiera caído tras jugar demasiado cerca del borde. Pero luego, cuando le preguntó por Billy Gaffney, Beaton dio una respuesta aterradora. «El hombre del saco lo tomó», dijo. Al igual que después del asesinato de Gracie Budd, Fish disfrutó del terror y la confusión que su maldad había causado. La policía rápidamente nombró como sospechoso al asesino en serie condenado Peter Kenowski, debido a que había asesinado a 2 niños en 1928, pero no pasó mucho tiempo antes de que un conductor de tranvía en Brooklyn viera una foto de Fish en un periódico y lo identificara como el hombre extraño que había visto en febrero de 1927. El hombre había estado tratando silenciosamente de calmar el llanto de un niño que estaba sentado junto a él, llorando desconsoladamente por su madre. En lugar de mostrar paciencia perpetua o reprender al niño amorosamente por molestar a los demás pasajeros, el hombre extraño se frustró aterradoramente con el niño antes de arrastrarlo del tranvía con tal violencia que los observadores expresaron alarma profunda. La descripción que dio el hombre coincidía perfectamente con la que Billy Beaton había dado del hombre del saco. Los detectives de la Oficina de Personas Desaparecidas de Nueva York pudieron determinar que, en el momento de la desaparición de Gaffney, Fish había estado trabajando como pintor en una empresa de bienes raíces de Brooklyn. Y para sorpresa de todos, en la fecha en cuestión, Fish estaba trabajando en una ubicación a solo unos kilómetros de donde fue secuestrado el niño. La madre de Gaffney, Elizabeth, acompañó al detective King en una visita a Sing Sing pocos días después de que Albert Fish fuera nombrado como sospechoso. Quería preguntarle sobre la muerte de su hijo. Fish se negó a hablar con ella y por un tiempo pareció que Fish no estaba involucrado en la desaparición de Billy Gaffney y que su proximidad a la ubicación era mera coincidencia. Sin embargo, una mañana el abogado de Fish fue llamado a Sing Sing y durante una reunión con su cliente le fue entregada una carta que decía lo siguiente: «Lo llevé al vertedero de Ricker Avenue. Hay una casa que está sola, no muy lejos de donde lo llevé. Lo desnudé, le ató las manos y los pies y le tapé la boca con un trapo sucio que recogí del vertedero. Luego quemé su ropa, tiré sus zapatos al vertedero y tomé el tranvía hasta la calle 59 a las 2 de la madrugada. Luego caminé hasta mi casa desde allí. Al día siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, llevé un látigo de 9 colas hecho a mano con un mango corto. Lo hice cortando uno de mis cinturones por la mitad antes de cortar 6 tiras del mismo. Cada una tenía unos 20 centímetros de largo. Lo azoté en el trasero desnudo hasta que la sangre corrió por sus piernas. Le corté las orejas, luego la nariz, y luego le abrí la boca de oreja a oreja. Cuando le saqué los ojos ya estaba muerto. Luego clavé el cuchillo en su vientre, puse mi boca sobre su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 viejos sacos de papas y reuní una pila de piedras. Luego lo corté por el medio de su cuerpo, justo debajo del ombligo, y luego corté su pierna a unos 5 centímetros debajo de sus nalgas. Le corté la cabeza, los pies, los brazos y las manos. Le corté las piernas por debajo de la rodilla. Luego las metí en sacos pesados con piedras. Até los extremos y los arrojé a los estanques de agua viscosa que se encuentran a lo largo del camino hacia North Beach. El agua tiene alrededor de 1 metro a 1,5 metros de profundidad. Se hundieron de inmediato y volví a casa con mi carne. Me gusta más la parte delantera de su cuerpo, su trasero pequeño y gordito para asarlo en el horno y comerlo. Preparé un guiso con sus orejas, nariz, pedazos de su cara y vientre. Le puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaba delicioso. Luego abrí las mejillas de su trasero, le corté su monito y su piwi. Los lavé y primero puse tiras de tocino en cada mejilla de su trasero antes de meterlo al horno.
Después recogí 4 cebollas y cuando la carne estuvo asada alrededor de un cuarto de hora, vertí 1 litro de agua sobre ella para hacer salsa y añadí las cebollas a intervalos frecuentes. Basté su trasero con una cuchara de madera para que la carne quedara jugosa. Después de unas 2 horas, la carne ya estaba bien dorada y cocida por completo. Nunca comí un pavo asado que supiera la mitad de bien que su dulce y pequeño trasero. Comí toda la carne en unos 4 días. Su pequeño monito estaba tan dulce como una nuez, pero su piwí no lo pude masticar, así que los tiré al inodoro. El 11 de marzo de 1935, Albert Fish fue juzgado por asesinato en White Plains, Nueva York. El juicio duró solo 10 días, con Fish alegando que estaba loco, explicando que Dios Todopoderoso le había ordenado matar niños. Varios psiquiatras testificaron sobre las fijaciones parafílicas de Fish, que incluían sadismo, masoquismo, flagelación, exhibicionismo, voyeurismo, canibalismo, urofilia y necrofilia. También se decía que Fish estaba obsesionado con lo que se conoce como pism, que se refiere a un interés carnal por penetrar la piel de otra persona con objetos afilados como alfileres, navajas o cuchillos. Además, tenía un profundo interés carnal en la sangre, expresó fascinación por la mutilación genital femenina y confesó tener el hábito de comer sus propias heces. La conclusión del abogado defensor señaló que Fish era un fenómeno psiquiátrico y que no había, en ningún registro médico o legal, otro individuo con tantas anomalías psicológicas. Esencialmente, Fish era un caso especial, lo que significaba que era mucho más valioso para el Estado como sujeto de investigación que como cadáver. El principal testigo experto de la defensa fue Frederick Wortham, un psiquiatra especializado en desarrollo infantil que realizó exámenes psiquiátricos en nombre de los tribunales penales de Nueva York. Durante 2 días de testimonio, Wortham explicó la obsesión de Fish con la religión, específicamente con la historia bíblica de Abraham e Isaac. Wortham dijo que Fish creía que sacrificar a un niño de manera similar le serviría para expiar sus propios pecados, y que, aunque el acto en sí era incorrecto, los ángeles lo impedirían si Dios no lo aprobaba. Luego, Wortham detalló el canibalismo de Fish, que él asociaba con la Santa Comunión. Cuando Dempsey le preguntó al doctor cuál era su opinión sobre la condición mental de Fish, basándose en lo que había oído sobre su vida, Wortham simplemente respondió: «Está loco». Según se informa, ninguno de los miembros del jurado dudó que Fish estaba clínicamente loco, pero como explicó uno de ellos más tarde, sentían que debía ser ejecutado de todos modos. Lo declararon cuerdo y culpable antes de que el juez lo sentenciara a muerte por electrocución. Fish llegó a Sing Sing en marzo de 1935. Después de varios meses languideciendo en el corredor de la muerte de la prisión, fue ejecutado en una fría noche de jueves en enero. Se dice que Fish ayudó al verdugo a colocar los electrodos en su cuerpo. Luego, le tomó 3 minutos completos morir, considerablemente más tiempo que la media de los prisioneros en el corredor de la muerte. El caso de Fish es un estudio de cómo no criar a un niño. Desde los 5 hasta los 10 años, la vida de Albert estuvo marcada por el dolor, la violencia y el aislamiento social. Luego, cuando emergió de esa oscura y terrible crisálida, adoptó el nombre de su hermano fallecido, tal vez como una forma profundamente aceptante de que ya estaba muerto.